Ámense unos a otros, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Primera de Pedro 4, versículos 8 y 9. Es un hecho triste que uno no tenga que mirar mucho a la iglesia cristiana para descubrir que los creyentes a menudo no se aman los unos a los otros como deberían. O debería incluirme yo, no nos amamos como deberíamos. La proliferación de las denominaciones es un ejemplo de ello y conocemos muchísimas. De hecho, hay tantas denominaciones que hoy por hoy hay iglesias no denominacionales, que inclusive se apartan y dicen nosotros seguimos a Jesús o seguimos únicamente a la Biblia o alguna frase así similar, pero no son miembros de una cosa mayor, de una organización mayor, de las más conocidas, por así decirlo. Si bien es cierto, muchas de estas divisiones se dan por necesidad, por mantener la pureza del evangelio, el mensaje. También es cierto que otros comenzaron porque los individuos, los miembros de esas congregaciones, no podían tolerar con amor el desacuerdo en asuntos que no eran esenciales para la fe. Incluso ahora, lo que deberían ser cuestiones menores se convierten en cuestiones importantes y se lanzan insultos a través de líneas denominacionales contra aquellos que comparten la verdadera fe. Hay ejemplos reales. Yo en algún momento estuve en redes sociales en unos grupos calvinistas. Eran grupos de memes, de hecho, pero memes calvinistas. Y se tiraban durísimo, o sea, sin compasión. Algunos en son de broma, otros visiblemente molestos, hablando de temas doctrinales. Y sabemos que hay doctrinas no negociables, hay aspectos de la fe que son básicos y no podemos cambiarlos, pero hay otras cosas en las que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Quizá lo más preocupante es el hecho de que incluso los creyentes dentro de la misma iglesia tienen problemas para amarse unos a otros. ¿A cuántos de nosotros nos desagradan otros en su propia iglesia simplemente porque tienen ciertas peculiaridades, cositas aquí o allá que no nos encantan, no nos gustan tanto, no estamos muy de acuerdo, o no han progresado tanto en su proceso de santificación como nos gustaría? Como nos muestra el pasaje de hoy, las cosas no deberían ser así. Pedro nos dice que más que cualquier otra cosa, los creyentes deben amarse unos a otros sinceramente. Él nos ha animado a hacer esto antes como un medio para permanecer firmes en la fe. Hoy nos dice que hagamos esto porque el amor cubre multitud de pecados. Debemos notar aquí que Pedro no nos está diciendo que nuestro amor mutuo proporciona expiación por el pecado, jamás. Más bien, reconoce que experimentaremos una serie de problemas de otras personas. El hierro con el hierro se afila, dice la palabra. Estos roces en las interacciones sociales del día a día, reales o imaginarios, esos problemas que vamos a experimentar. Es cierto también que a veces nos indisponemos con solo ver a una persona. No hay un problema real, pero hay una percepción de algo que va a pasar. Entonces, Pedro reconoce que no podemos perdonarlos ni ayudarlos a crecer si no los amamos sinceramente. Estas personas con las que podemos tener algún conflicto, sea real o sea percibido. Y si no podemos amar sinceramente, el pueblo de Dios no va a ser fortalecido para permanecer firme en medio de las pruebas que Pedro tenía en mente cuando escribió esta carta. Dios inicia y garantiza nuestra salvación final. Él es el creador y el consumador de nuestra fe, dice la palabra. Sin embargo, Él nos hace perseverar en ello mediante el uso de causas secundarias. Él utiliza el amor de sus hermanos cristianos, nuestro amor entre hermanos, Él lo va a utilizar para mantenernos firmes en la fe. Por lo tanto, debemos amar con entusiasmo incluso a los no amables en nuestras iglesias. Nosotros perfectamente podemos ser esa persona no amable para alguien, digamos. Hay que tener eso en cuenta. También nos dice Pedro que una manera de hacer esto es justamente el versículo siguiente, el versículo 9, mostrar hospitalidad sin quejarnos. Y aquí recuerdo algo muy bonito que alguien me dijo alguna vez, y es que tenés que tener mucho cuidado cuando en tu casa invitas a alguien. Tenés que tener cuidado con quién metes a la casa, porque no sabes
en qué circunstancias está esa persona, qué intereses tiene, refiriéndose a alguien que no conoces muy bien o estás comenzando a conocer. Un amigo me da un consejo: tenés que tener cuidado, guardar tu casa y guardar tu corazón. Ok, sí, es cierto, estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto yo como cristiano estoy cuidando tanto mi corazón que no dejo que nadie entre? ¿O está limitado a muy pocas personas el contacto que yo tengo? Tenemos que revisar esa línea entre cuidar el corazón y ser alguien huraño, ser alguien apartado. Deberíamos estar deseosos, ansiosos de ser el medio de Dios para fortalecer a los demás. Y podemos lograrlo mediante la comunión unos con otros en nuestros hogares y compartiendo nuestras vidas con ellos. Y ahora vamos al trono de la gracia. ¿Pero qué es el trono de la gracia exactamente? Bueno, en palabras sencillas, está consignado en la Escritura que podemos llegar confiadamente delante de Dios. Tenemos una línea de comunicación directa con Él, por medio de la cual cualquier cosa que nos está pasando, la podemos llegar a hablar, la podemos llegar a tratar, la podemos traer delante de Él con confianza, con completa, absoluta confianza. Por eso vamos a hacernos unas preguntas para reforzar esta reflexión de hoy. Y quisiera que cada uno de nosotros, en ese espíritu de humildad, las lleve al trono de la gracia, las converse con Dios. Primera pregunta: ¿estás haciendo lo que puedes para amar sinceramente y pasar por alto una serie de ofensas menores de otras personas? Segunda pregunta: ¿tiendes a guardar rencor? Tercera pregunta: ¿estás expresando tu amor por los demás en tu iglesia a través de la hospitalidad o habitualmente evitas el compañerismo con los demás? En oración, vayamos ante el Señor, pidámosle que nos ayude a amarnos como cristianos. Dice la Escritura que las personas que aún no conocen del Señor lo van a reconocer en nosotros por el amor que nos tenemos. Así que acudamos al Señor, pidámosle que nos ayude a amarnos y luego mostrar hospitalidad a alguien que no nos es tan fácil amar. Tal vez invitándolo a comer, un café, salir a caminar, una conversación casual, qué sé yo. El Señor nos dirá de qué manera podemos ser sus brazos aquí en la tierra. Para meditar, tengo también un par de versículos. Mientras llega la próxima reflexión, los vayamos masticando, los vayamos rumiando durante esta semana. Son Santiago 5, versículos 19 y 20, y Romanos 12, versículo 13. Ha sido un gusto poder compartir la reflexión de hoy, espero que sea de su agrado. Si considera que le puede servir a alguien a replantearse qué tan cristiano está siendo, qué tanto está amando y qué tan hospitalario es, por favor comparta. Sería un éxito para mí que este mensaje llegue a más personas. Bendiciones, pura vida, chao.